Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos por acá para aprender, para compartir, para tener conocimiento entre todos los que amamos la profesión. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua, en equipo. Tanto los estudiantes como los contadores públicos y privados y profesores de nuestra profesión. Realmente el lema de nosotros es aprender juntos, es tener conocimiento y realmente compartir como amigos y colegas que somos. El día de hoy es un programa que hace tiempo quería hacer, pero ya tenía amigos, colegas que nos iban a acompañar en exposiciones y presentaciones del programa, entonces lo iba posponiendo y posponiendo y posponiendo. Cuando Eterly, que Dios goce, estaba con vida conmigo, hicimos varios programas, él y yo juntos, sin invitados. El día de hoy yo también quería hacer uno sin invitados para también compartirles lo que he aprendido durante todos estos años. Recuerdo que en el 2002 o 2003 hice por primera vez los estados financieros con base NIF. Cuando yo salí de la universidad, les cuento que mis profesores de la U me dijeron: las NIFs van a regir en nuestra profesión, pero todavía no las estamos enseñando. Y me dieron un libro muy grueso, yo me acuerdo, y me dijeron: vaya y aprenda, ¿verdad? Entonces, mis primeros estados financieros fue por ahí del 2003, entonces casi que soy de aniversario. El tema de hoy es tips para elaborar el estado de flujos de efectivo, un estado que en lo personal a mí sí me ha sacado las canas, me ha costado montones aprenderlo y ya con 20 años digamos que ya hemos aprendido tips, que es lo que quiero compartir hoy con ustedes, y también que los que están en audiencia en este momento también nos colaboren con consultas, con aportes o experiencia que hayan tenido en la elaboración de esos estados financieros. Pero antes de eso, como decía Becerra la semana pasada, nosotros ya nos comprometimos y tenemos que hacerlo. Los que están en el programa pasado saben que quedamos pendientes para regalar 2 libros del IVA, del reglamento del IVA, sí, que tiene Saborío y que tiene Becerra. Entonces, esos libros los vamos a rifar el día de hoy. Yo saqué toda la lista de los comentarios que hicieron ese día, me metí en el Facebook y hicimos una lista. Entonces, lo que les quiero pedir a ustedes hoy es que me den un número para ver quién se pega los libros. Serán del 1 al 24. Entonces, que me den un número para yo poder seleccionar quiénes se pegan el libro. Entonces, los que están en Facebook, que me ayuden y me den un número para ver quién es el que se va a pegar los libros. A ver, tal vez Arturo, Jorge, Juan Carlos o Marco, que andan por ahí, don Carlos, que me ayuden ahí denme un numerito. 24, dijo doña Sandra. Otro más, ocupo 17, listo. A ver si Andy me ayuda acá para que salgan ahí la lista de los que teníamos. Sería 24 y 17. Y dice que el 17 es Javier Jiménez Villalobos. Es el que se lleva el primer libro. Y el 24 es Edier Guzmán. Así que si nos está escuchando el día de hoy, ustedes lo conocen, para que le informen que se pegaron los libros de la semana pasada. Y hoy voy a rifar otro libro. Aunque Becerra no sabe, pero vamos a rifar otro libro. Y igual lo vamos a hacer una lista de todos los que participan el día de hoy, hacen comentarios, consultas y lo rifamos si Dios quiere igual la próxima semana. Así que felicidades a los que se llevaron, realmente es un libro que no puede faltar en nuestra biblioteca, y a los que lo quieren comprar están en el Colegio de Contadores Privados, ellos lo tienen en la venta. Entonces muchas gracias a todos los que me están poniendo los numeritos. Ya escogimos el 17 y 24. Quiero saludar a los que se han venido conectando, a Marielos, a Roger, a Arturo, Jorge Mario Berríos, Juan Carlos, don Marcos, Carlos Rodríguez, que nos dice saludos cordiales desde la ciudad de Las Flores. Excelentes charlas todos los jueves, bendiciones. A Sandra María, que también nos está en Facebook conectada. Y a todos los que nos compartieron los numeritos. Mira, Jonathan, ¿dónde anda? Un saludote, Jonathan, ¿cómo estás?
Así que muchísimas gracias a todos los que me apoyaron con los numeritos, así que estén atentos igual de colocar sus comentarios el día de hoy y para rifar, si Dios lo permite, la próxima semana. Entonces vamos a comenzar con ese tema. Como les decía, yo tengo más de 20 años de estar desarrollando estados financieros con NIF y nunca se deja de aprender. Hoy quiero compartir con ustedes este tema con un enfoque diferente. Digamos, los que hemos llevado certificaciones de normas, hemos estado en aulas y hemos escuchado una y otra vez charlas relacionadas con este tema y es muy teórico. Hoy lo que quiero compartir con ustedes es la experiencia que he tenido durante el desarrollo de estos estados financieros, especialmente el estado de flujos de efectivo. Es una materia muy pesada a nivel de universidad, sea pública o sea privada, porque se ocupa análisis, se ocupa criterio y no solamente una buena hoja de Excel para desarrollar los casos. ¿Qué vamos a ver o analizar hoy? La importancia del estado de flujos, el alcance que tiene, las actividades y cómo se dividen y por qué, el análisis de las cuentas contables, cuidados con las variaciones, la estructura del estado de flujos de efectivo y vamos a ver conclusiones sobre el tema. Esto es lo que vamos a compartir el día de hoy. Así que vayamos a la historia. La historia del flujo efectivo, los que estudiamos hace añitos, nos hablaban del estado de orígenes y aplicaciones, nos hablaban de estado de cambios de la situación financiera, estamos hablando del año 63, del año 71, hasta en el 88 empieza el estado de flujos de efectivo. Lamentablemente no llega a las aulas en esas fechas, llega mucho después a las aulas. Yo recuerdo que cuando me pidieron en el 2003 mi primer estado financiero de bancos, ustedes no saben lo que yo sufrí, yo tuve que meterme en internet y buscar qué era un estado de flujos de efectivo y crearlo a lo que yo entendía, ¿verdad? Entonces, a la fecha yo digo, qué vergüenza con los estados que envía el banco, ¿verdad? Pero igual los del banco apenas estaban aprendiendo, entonces todos estábamos igual. Entonces, a partir del 88 se llama estado de flujos con S de efectivo. No es un flujo proyectado, no es un cash flow, es un estado de flujos de efectivo. Forma parte de lo que nos decía Cristian en el programa pasado, forma parte del juego de los estados financieros. ¿Y cuál es su alcance? Realmente para mí me ha servido mucho porque yo veo como una unificación del estado de situación financiera y el estado de resultados. Es como le podemos decir a nuestros clientes o a nuestros jefes cómo utilizó el dinero durante un periodo específico del último día de cierre hasta la fecha. Y el por qué y en dónde lo utilizó, explicarle por qué, si tiene dinero, tiene pérdida, explicarle por qué si tiene ganancia, no hay dinero en los bancos. Entonces es un estado muy amigable que tenemos que aprender a hacer, no solamente porque me lo pide la NIC 1 o me lo pide el estado, los bancos cuando me piden información financiera. Nos dice don Jorge Mario Berríos, dice, qué bueno, a mí me sigue costando horrores que me cuadre el saldo final. Yo creo que todos, cuando ya vemos que eso cuadra, hacemos diferentes caritas, ¿verdad? Cuando ya cuadró. Lisbeth Hernández nos dice, saludos de mucho aprendizaje. Realmente sí, este tema nunca se va a dejar de aprender. Entonces, como veíamos, el alcance y la importancia, aprendamos a leer el flujo efectivo, no solo esperar que nos cuadre, sino entender por qué las diferentes actividades, como está dividido el flujo, da negativo, es positivo para la empresa, si da positivo, es correcto para la empresa, tenemos que saberlo interpretar para poderlo explicar. El flujo efectivo, como decía ahora Mario, tengo que ver si me cuadra el saldo final. ¿Por qué? Porque se basa en la partida igual, la famosa ecuación contable de activos es igual a pasivo más patrimonio. Entonces vamos a empezar con una ecuación, con la ecuación de cambio en el efectivo, que es cuando aumenta el efectivo y cuando disminuye el efectivo. Yo creo que esa es la primera mentalidad que nos tenemos que grabar en nuestra mente. El estado de flujos es relación efectivo. ¿Y qué era efectivo? Es todo aquello que puede estar disponible en menos de 3 meses. Y antes que se me olvide y me regañen los gurús de la NIF,
Estamos con la NIC 7, ¿verdad? Que es la del estado de flujos de efectivo, que es la que lo rige. La teoría está en la normativa, ¿verdad? Lo que yo quiero hoy es hacer como tips y prácticas, ¿verdad? Entonces, toda la teoría que quieran va a estar en la NIC 7 y relacionada también con la NIC 1. La ecuación del cambio del efectivo nos dice que el efectivo va a incrementar. ¿Y cuándo incrementa? Cuando va a incrementar un pasivo, o sea, cuando nos llegan préstamos, cuando se genera un financiamiento de terceros o el aumento de las cuentas por pagar genera un incremento de efectivo. En la parte de patrimonial, cuando incrementa, va a incrementar el flujo efectivo. Ahí tenemos que analizarlo desde el punto de vista patrimonial. No necesariamente cuando el patrimonio aumenta va a generarme un cambio en el efectivo. ¿Por qué aumenta el patrimonio? Aumenta porque un socio me da efectivo o porque hay un aporte en especie, que puede ser un bien que me está dando el socio, no necesariamente va a afectar mi flujo efectivo, porque estamos hablando de efectivo. Entonces ahí es donde empiezan las diferencias que yo como contador tengo que analizar cómo me va a afectar el flujo. Disminución de otros activos distintos al efectivo. Cuando un activo disminuye, incrementa el estado de flujos de efectivo. Entonces, esas son ecuaciones, igual como cuando veíamos cuenta básica o cuenta 1, que nos teníamos que aprender que activo sería igual que pasivo más patrimonio. Es lo mismo que yo tengo que analizar a nivel de efectivo. Disminución de efectivo. Cuando disminuye, démosle vuelta. Ahora el pasivo, si disminuye, disminuye el efectivo. Es cuando yo pago préstamos, cuando pago mis cuentas por pagar, cuando pago toda obligación, voy a disminuir el efectivo. Disminución en el patrimonio. Cuando hay que pago de dividendos, es el ejemplo más gráfico, me va a disminuir el patrimonio y disminuye el efectivo. Los activos, cuando ya hay un incremento en los activos, esta es más fácil, ¿verdad? Cuando se recupera, cuando se hace una inversión. ¿Por qué disminuye? Porque yo estoy sacando dinero y lo estoy invirtiendo. Entonces aquí me genera un incremento a nivel de activos, entonces me va a generar un incremento de efectivo. Esta es la base, compañeros, colegas, esta es la base. Si yo no me aprendo estas dos fórmulas de ecuación, no voy a tener un criterio para analizar mis variaciones que hay en los estados financieros. Recordemos lo que acabo de decir ahora, ¿qué es efectivo? Para contabilidad, para hacer un estado de flujos de efectivo, es aquello que yo tengo y puedo cubrir una necesidad líquida en menos de 3 meses. Estamos hablando de cajas chicas, bancos, cuentas bancarias, inversiones a corto plazo, fondos nocturnos que se invierten, todo aquel efectivo que yo puedo utilizar en menos de 3 meses, que no esté comprometido con ninguna obligación, van a formar parte de mi efectivo. Nos dice William Carrillo, muchas gracias, excelente tema. María Argüello nos dice, hola, yo estoy estudiando conta y todavía me cuesta entender los estados financieros. Vea, compañera, a todos nos cuesta todavía. Hay ciertas cuentas contables o análisis que se hacen en diferentes empresas que todavía nos cuestan, pero eso se gana con la práctica y con los análisis. Don Marcos Segura nos dice, aún nos cuesta hacerlo y entenderlo. Es cierto, ¿hace cuánto llegaron las NIF? ¿Hace cuánto estamos haciendo estados financieros con NIF? Y este tema todavía nos cuesta, los que es la generación del estado de flujos de efectivo, y hay otro estado también, que es el estado de cambios de patrimonio, que depende de la entidad, también nos cuesta bastante. Entonces, primer paso, aprender o entender para qué se hace el estado de flujos de efectivo. Segundo paso es entender las ecuaciones de flujo de efectivo, cuándo aumenta y cuándo disminuye. El otro tips es que es efectivo. Si yo tengo mi estado financiero desglosado a nivel de balance de comprobación, yo tengo que determinar qué es el equivalente efectivo para poder entender cómo crear mi flujo efectivo. Ahora sí, ¿cómo está dividido el estado de flujos? La normativa, la NIC 7, nos trae diferentes actividades que tenemos que entender basado en la operación de las entidades de las empresas que yo estoy trabajando.
El ANIC 7 lo resume en 3 grandes áreas que son actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Yo le agregaría otra línea que se le llaman actividades no monetarias o actividades virtuales, también se le dice actividades aquellas que no generan efectivo, que va antes de actividades de operación. Entonces, tengo que entender primero qué son actividades que no generan efectivo. Aquí vamos a recordar contabilidad básica. ¿Cuáles son las cuentas contables o activos o pasivos que se mueven que no me van a generar nunca un movimiento de efectivo? Un ejemplo claro es la depreciación. La depreciación es un gasto que se ajusta mes a mes y si recordamos los términos o las cuentas contables son gastos de depreciación contra depreciación acumulada. Me afecta los activos y a la vez me va a afectar el estado de flujos de efectivo. Entonces, ¿qué me dice la normativa? Todos esos movimientos que no requieren efectivo, pero me afectan indirectamente o directa actividades o cuentas contables relacionadas con el flujo, tenemos que revelarlas. Entonces, ¿cuál es la otra? Cuentas importantes cuando se vende activos y hay una ganancia o una pérdida, también van actividades no monetarias. Entonces, este tip es aprender y reconocer cuando una variación va a ir en la parte de actividades que no requieren efectivo. Actividad de operación, creo que es la más sencilla de determinar. ¿Cuál es? La operación de mi empresa. ¿Cuáles son las cuentas contables o movimientos, operaciones que se generan siempre en la empresa? Las cuentas por cobrar, movimientos de cuentas por pagar, por cobrar, vamos a ver cuál, adquisición de seguros, que sería diferidos, todo lo que son actividades o movimientos que se relacionan entre dos estados financieros va a ir en la parte operacional, siempre y cuando sean actividades diarias de mi empresa. Otro movimiento de actividades es la de inversión. Yo creo que esta es la más sencilla para determinar. ¿A qué nos suena inversión cuando la empresa invierte, verdad? Entonces, cuando una empresa invierte, cuando adquiere certificados de inversión, ya sea que aumenten o disminuyan, cuando compra bienes de uso, sea propiedad, planta y equipo, cuando adquiere intangibles, la empresa está invirtiendo, está saliendo el dinero o está entrando, pero con actividades de inversión y se tienen que separar de la parte operacional. Y la tercera, que a veces se nos enreda con las de inversión, que eso es muy típico cuando uno explica el estado de flujo de efectivo. Financiamiento. Las actividades de financiamiento es cuando a mí me prestan dinero o me financian terceros. ¿A qué llamamos terceros? Llamamos entidades financieras, llamamos, ¿cuáles más? Los socios son entidades cuando se generan bonos para recuperar efectivo. Entonces hablamos de financiamiento. Entonces, ¿cuáles son las 4 entonces actividades? Que aunque la norma nos habla de 3 específicamente, pero yo siempre agrego una, son las actividades no monetarias o partidas no monetarias, actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Ya tenemos entonces la parte del alcance, la ecuación, el significado de equivalencia efectivo. Ya vimos cómo está compuesto un flujo, cómo hay que dividirlo. Ahora sí, ¿qué necesito tener yo en mi escritorio virtual o en mi escritorio físico para empezar a hacer un estado de flujos de efectivo? Voy a necesitar estados financieros. ¿Cuáles? El estado de situación financiera comparativo de un periodo a otro. Es decir, si estamos haciendo el estado de flujos de efectivo del mes de julio, voy a necesitar el estado de situación financiera cerrado de julio comparativo con el último cierre contable fiscal, digámoslo así, para entender nosotros aquí en Costa Rica. ¿Cuál es nuestro periodo final? Es diciembre 2022. Ese es mi último cierre completo, que ya debe estar publicado en libros. Ese es mi último cierre. Y el actual o parcial
va a ser el mes de julio. Entonces, si yo voy a hacer un estado de flujos basado en normas, necesito esos 2 cierres. ¿Cuál es el otro estado que necesito? El estado de resultado integral. ¿Cuál? Al último periodo, que sería el de julio. Y ya con estos 2 voy a poder empezar. Pero hay un tercero, que es el que se los olvida a muchos cuando empiezan a hacer el estado de flujos de efectivo, es la información de la empresa. Los sucesos que ocurrieron durante cuál periodo de diciembre al mes de julio. Lo necesito. ¿Qué necesito saber ahí? ¿Qué fue lo que sucedió en mi empresa? ¿Qué fue los préstamos que se dieron? Si se repartieron o no dividendos. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué puede ser? Si buscamos financiamiento con bancos, si emitimos bonos, si se hizo un adicional de aporte capital, si se vendió alguna propiedad. Todos esos movimientos yo tengo como contador estar claro. Estamos hablando de contadores que viven el día a día con la institución o con la empresa. Perdón, vas a ver por lo menos a qué se dedica la empresa. Pero ¿qué pasa? Y sí se da cuando nos contratan a nosotros nada más para hacer los estados financieros base NIF. Bien, ni que tuviéramos una bola de cristal para saber qué fue lo que sucedió del último cierre a la fecha. Entonces no solamente es el estado de situación financiera o no solamente es el estado de resultado integral, lo monto en Excel y me salió el estado de flujos. No, ustedes tienen que conocer la empresa y ver qué sucedió en ella para poder aplicar la NIC 7 como debe de ser en la ejecución de un estado financiero. Quiero saludar a todos los que se han venido conectando. A Federico, contador, nos dice que qué buen tema. Luis Diego Ramírez, excelente tema, que muchas gracias. Igual don William Carrillo, muchísimas gracias. Y a todos los que se han venido conectando, muchísimas gracias. Realmente este es un tema que igual como a don Harry, que en paz descanse, amaba la NIC 41, a mí me gusta mucho la 7. Y es un reto cada vez que tengo que hacer estados de flujos de efectivo de otras empresas que no conozco muy bien. Hace poco tuve la experiencia de hacer algo que tengo varios años de dar en clases, pero ya hacer en la vida real, que fue hacer un estado de flujos de efectivo de una moneda funcional a una moneda de presentación. Ahí estamos aplicando la NIC 21 también. En clases, les cuento aquí entre nos, en clases se ve súper fácil hacer un estado de flujos de efectivo, porque ya uno está acostumbrado a dárselo a los chiquillos, ¿verdad? Pero cuando uno hay que hacerlo en la vida real, les cuento que no fue fácil. Yo creo que duré más de 2 días, duré como 2 días haciendo el de moneda funcional a presentación del año 2022, pero el de 2021 me llevé mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque hay que aplicar más de una normativa y aplicar los análisis de los estados financieros que estamos viendo, que es 2022 y 2021. Y si tengo que hacer el estado de flujos de 2021, ¿qué otro año tengo que revisar? El 2020. Entonces fue todo un reto, que ahora les voy a enseñar una diapositiva como las cuentas que se toman cuando se aplica la NIC 21, pero realmente fue interesante, fue un reto, pero ya aprendí a hacer un estado de flujos de efectivo con conversión a moneda de presentación también y a moneda funcional. Entonces es un tema que nunca se va a dejar de aprender, así como lo es nuestra profesión. Entonces, el estado de flujos de efectivo ya hablamos qué necesitamos para poderlo empezar. Hay 2 métodos para hacer el estado de flujos. Según la NIC 7 nos dice que lo podemos hacer en método directo o método indirecto. El directo es el que lleva más detalle, participa más el estado de resultados, participa todos los que son los pagos, cobros, ventas, compras, costo de venta, inventarios. Pero verán que el que se hace en la práctica, y yo sé que todos mis colegas están aquí y lo piden los bancos, es el estado de flujos de efectivo método indirecto. El directo, a la última versión que me habían comentado, la NIC CCP, piden el directo.
que ustedes saben que el sector público no maneja mucho esas cuentas, pero el indirecto no lo hacen para la empresa privada y lo piden los bancos a método indirecto. Si nosotros lo hacemos método directo, lo devuelven para que lo realicemos de método indirecto. Para mí el método indirecto casi no da información, es más fácil de hacer, no lo niego, pero es el que las entidades financieras nos han estado pidiendo, y el directo se va más para el sector de la NICSP. ¿Qué dice la norma? La norma dice que puede aplicar cualquiera, el que usted considere como política contable. Recomiendan el directo, pero los ticos y todo el mundo se fue más por el indirecto, ¿verdad? Y el indirecto es más sencillo porque no afectan más partidas que lo que se genera del estado de situación financiera y ciertas cuentas contables del estado de resultados. Entonces es un poco menos de análisis que tenemos que realizar, aún así sí revela la información financiera que se necesita para la toma de decisiones. Saludos a Gilani, a Ruth Salas, hola mi profe, hola Ruth, ¿todo bien? Oscar Sanabria nos dice saludos desde Sarapiquí, gracias por el tema. Yamilet Guillén nos saluda y nos dice que muchas gracias por el tema. Igual Luis Diego Ramírez, excelente tema. Don Alejandro Zamora nos dice saludos profe. El estado de flujos de efectivo es bastante complejo, ya que depende de la exactitud y de la información a revelar correcta, desde los sucesos durante un periodo determinado y las cuentas de gastos virtuales es complicado. Un reto para nosotros los contadores. Yo recomiendo el indirecto. Vieras que Alejandro, yo recomiendo más bien el directo. El indirecto es más fácil de hacer. No, eso sí no se lo quito. Pero el directo para mí da más información, porque habla sobre los pagos a proveedores directamente, se puede saber cuánto se pagó a proveedores, cuánto se cobró a clientes, los movimientos de los inventarios de costo de venta, que no me da el indirecto, pero los bancos nos piden el indirecto y aquí no es un secreto, realmente cuando corremos a hacer estados financieros es cuando nos piden los bancos, es cuando corremos a hacer estados financieros. Con todo lo que dice la NIC 1, pero cuando el día a día no acostumbramos a nuestros clientes o a nuestros jefes a presentarle todo un juego. Tenemos a alguien internacional, tenemos a Armando Muñoz desde Venezuela, un gustazo tenerlo con nosotros, pura vida, como decimos aquí los ticos. Muchísimas gracias por seguirnos y aprender todos juntos, ya sea fuera también de nuestras fronteras. Continuamos. Dice don Armando, si tienen ustedes como Venezuela alguna diferencia entre las entidades financieras que pidan el directo, nos cuentan, pero aquí en Costa Rica nos piden el método indirecto. Entonces sería interesante ver si también en el país de Venezuela piden método indirecto. Procedimientos entonces para elaborar un estado de flujos de efectivo. ¿Qué es lo primero que tengo que tener a la mano para elaborar el estado de flujos de efectivo? Los estados de situación financiera al cierre actual y al cierre del último presentado y publicado, que es el cierre fiscal, que en este caso sería diciembre 22, y si ponemos el ejemplo de ese mes sería julio 31. El estado de resultados actual integral, que sería julio, y como tercer punto, todas las transacciones, datos adicionales, informaciones, actas que se hayan desarrollado durante ese periodo, situaciones especiales que vaya a afectar directamente el flujo, como lo que son altas de activos, bajas de activos, ventas de activos, que me vaya a generar variaciones que tenga que explicar más en el estado de flujos de efectivo. Nos dice don Armando Muñoz desde Venezuela, dice, cualquiera de los dos se puede hacer, pero el directo es el más usado. Vean qué interesante, en Venezuela es el directo, que es el que a mí me gusta. El indirecto es el más usado aquí en nuestro país, que considero que porque vimos que era más fácil de hacer, para mi criterio, ¿verdad? O fue el que en su momento determinaron para las entidades financieras para pedirlo y nosotros nos acostumbramos a hacerlo. Muchísimas gracias Armando y un gusto tenerlo con nosotros.
Marielos Corella nos dice, ese estadito de flujo de efectivo se las trae, pero es bonito jugar con esos números. Sí, solo nosotros los contadores nos gusta jugar y retos de este tipo, ¿verdad? También algo que quiero aclarar es que es importantísima que son las actas que se hacen para toma de decisiones, en el sentido de vender acciones, de participar en otras entidades al adquirir acciones de inversión, el generar bonos, el generar aportes extraordinarios de socios, la distribución de dividendos, el aporte de socios por medio de bienes. Todas esas partidas son súper importantes porque me va a afectar la revelación en los estados financieros, en este caso el estado de flujos de efectivo. Otro punto que tenemos que analizar cuando ya yo estoy preparado con todo lo que necesito para hacer el flujo es cuál es el método o procedimiento que voy a utilizar para el análisis de las variaciones que salen al comparar el estado financiero de julio, que es mi último cierre como ejemplo, a diciembre de 2022. ¿Por qué razón? Porque las cuentas por cobrar pueden ser que aumenten o pueden ser que disminuyen. Y si yo en el estado de situación financiera la tengo como cuentas por cobrar netas, ¿qué significaba neta? Significa que tiene incluida la pérdida esperada de las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que revelar por aparte esa pérdida esperada. Igual nos pasa con los inventarios, igual nos pasa con propiedad, planta y equipo, cuando viene la palabra neta. Entonces, yo tengo que analizar cada una de las variaciones que me van a generar de lo que ha pasado de diciembre de 2022 a julio 2023 en este caso. La norma nos dice dos métodos. ¿Cuáles son esos métodos? El método de las cuentas T y el método de la hoja de trabajo. Aquí me pongo el sombrero de CPI, que en Costa Rica se le llama contador privado incorporado a los que hacemos los estados financieros. Los que hacemos los estados, yo recomiendo el método de cuenta T. Es la mayorización, la que usted y yo estamos acostumbrados a hacer cuando estudiamos contabilidad, porque ahora ¿quién hace las T's? Los sistemas contables, ¿verdad? Pero a nivel de análisis, o hago la T o tengo que analizar los mayores de los sistemas contables. Otro método que existe es la hoja de trabajo. Ese método se los dejo sinceramente a los auditores, a los que van a analizar más estrictamente las variaciones del estado de flujos. Pero a algunos contadores privados que les gusta la hoja de trabajo, va a generar el mismo resultado, va a quedar más soportado, eso sí, ¿verdad? Pero la T es como más sencilla, más fácil de explicar y lo va a tener más a mano y es la que normalmente se usa para realizar estados de flujos que no tengan tantas variaciones. Entonces, esas son las dos maneras, ¿verdad? Entonces, repasemos los tips. La teoría está en la NIC 7, estudienla, analícenla basado en la entidad que tienen, apréndanse en la ecuación, apréndanse cómo se divide el flujo efectivo, qué significa flujo, qué significa efectivo, perdón, equivalente efectivo, y los elementos que necesito para crear ese estado de flujo de efectivo. Ahora sí, yo me voy a concentrar con el método indirecto, que es más o menos, ustedes lo van a ver ahí en pantallas, está un poquito resumido, pero más o menos ahí está la estructura del estado de flujos. Importantísimo es, vean, el título, ¿verdad? La vez pasada vacilábamos con Cristian sobre los encabezados de los estados financieros, que son súper importantes. Para mí un estado financiero sin encabezados no es un estado financiero, simplemente un reporte. No me representa la NIC 1 ni el juego de los estados financieros. Dice el nombre de la empresa, el nombre del estado de flujos con S. Muchos estudiantes saben que se les baja puntos si no escriben la S, porque es una proyección de flujos de efectivos de la empresa, donde se han generado cada una de las actividades. Después, por el año terminado, por el mes, por el periodo terminado, la fecha específica que vamos a realizar.
Se empieza con las actividades que no requieren efectivo, que hemos hablado ahora. Siguen las actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento. Se cierra con la variación y ¿qué es lo que decía ahora Alejandro? Creo que fue lo que dijo. Yo siempre quiero que veo si me cierra. ¿Por qué? Porque nos tiene que cerrar la variación exactamente igual que una variación, la variación que hay del efectivo del periodo anterior al periodo actual. Si el efectivo aumentó en 100,000, esa variación me tiene que cerrar en 100,000. Sumando el efectivo del periodo anterior, me va a dar el efectivo del periodo actual, ¿verdad? Entonces, cada una de estas partidas o grupos representan variaciones. Recuerden que necesitamos los dos estados de situación para comparar. Cada una me va a generar variaciones. Entonces, ¿cuáles cuentas contables? Vamos a ver los que están participando aquí en redes sociales. ¿Cuáles cuentas contables o sus movimientos necesitan un análisis más fuerte con relación a las otras cuentas contables? Como por ejemplo, una de las cuentas que requiere mucho análisis si se maneja pérdidas de estimación son cuentas por cobrar, porque tengo que analizar realmente si aumentó o disminuyó o si las pérdidas esperadas me afectó el saldo para reflejarlo de manera parte en el estado de flujos de efectivo. ¿Cuál otra cuenta contable consideran ustedes que yo tengo que sentarme a analizar sus entradas y salidas porque tengo que revelarlo de manera diferente en un estado de flujos de efectivo? Digamos, ¿qué otra variación podríamos determinar dentro de un estado de situación financiera que ustedes consideren que necesiten revisar actas, que necesiten revisar informes para ver la presentación de esas variaciones, cómo las van a colocar? Tal vez alguno ahí. Cuentas por pagar, Ruth. Cuentas por pagar, vieras que es muy sencillo porque cuentas por pagar, usted va a decir, si aumentó, es un aumento de efectivo. Si disminuyó, es una disminución de efectivo. ¿Dónde la vamos a colocar? Operación, inversión o financiamiento. Operación, porque es parte recurrente de la empresa. No tiene subcuentas o no tiene partidas que yo tenga que revelar en otras actividades o que no tenga que revelar porque son partidas que no requieren efectivo. La depreciación acumulada, sí. La depreciación acumulada tengo que analizarla de manera de T, como está, o de hoja de trabajo. ¿Por qué razón? Porque la depreciación acumulada, el efecto que tiene es que se pueden generar varios movimientos en una sola cuenta. Generarse el gasto de depreciación, generarse una alta de activos, una baja de activos, una venta, y me puede generar movimientos que no necesariamente son el gasto de operación. Entonces, si vemos los gastos de depreciación o la depreciación del periodo, va a estar siempre en partidas que no requieren efectivo. Entonces, esas partidas que no requieren efectivo, ahí es donde va a estar ese gasto de depreciación y va a tener que cruzarlos con lo que dice el estado de resultado integral. Si el estado de resultado integral dice que el gasto de depreciación son 100,000, en el estado de flujos de efectivo tiene que decir 100,000. Yo siempre indico que es una partida donde uno determina si se hizo bien el estado de flujos de efectivo. A mí me gusta siempre cuando reviso estos reportes irme a la cuenta de depreciaciones, verificar, digamos, si aquí dice 22,000, en el estado de resultado integral tiene que decir 22,000. Si no dice 22, como decimos aquí en Costa Rica, suena machete. O sea, algo hicieron para que le cerrara el flujo efectivo. Entonces, hay partidas como esta, que creo que la que ocupa un poco más de análisis, es ver si hay aumentos de activos. Los aumentos de activos, ¿dónde lo vamos a encontrar? Restando en la parte de inversión. Entonces ahí nos vamos a ir a la parte de inversión. Después, si hubo una baja de activo, yo tengo que analizar si hubo ganancia o si hubo pérdida. Entonces, ¿dónde van a estar las pérdidas de venta de activo? Van a estar en partidas que no requieren efectivo. Y en inversión solamente vamos a ver el monto del activo que se compró. Entonces, ¿qué pasa si nosotros solamente tomamos la variación de propiedad, planta y equipo de un periodo a otro, que puede ser 1,000,000 de colones, pero está neteado
va a haber altas, bajas, depreciaciones acumuladas. Entonces, ¿qué me dice la norma? Tengo que analizar para revelación en el estado de flujos. Es una cuenta súper importante, propiedad, planta y equipo y depreciación acumulada. Nos dice don Jorge Mario, los aportes de socios. Sí, claro, los aportes de socios. ¿Cuál es el análisis que les vamos a hacer? Si esos aportes fueron en efectivo, se revelan dentro del flujo sin ningún problema. ¿En qué parte irían los aportes de socios? En la parte de financiamiento de una manera positiva. Pero, ¿qué pasa si ese socio hizo ese aporte y lo hizo, no sé, un vehículo nos dio como aporte de socios? Aquí la gran pregunta, ¿cómo lo revelo dentro del flujo efectivo? Ese aporte de socios o ese vehículo no se puede revelar dentro del flujo. La norma me dice no se revela dentro del flujo, no es una partida monetaria, porque lo que entró fue un vehículo, no tocó flujo efectivo. Entonces, ¿dónde lo voy a revelar? Lo revelo como una nota al pie. Ahí es donde va a estar colocado ese aporte de socios, pero vamos con la partida doble. Haciendo el asiento contable, iríamos vehículos contra patrimonio. Son dos partidas o dos variaciones que no se revelan dentro del flujo efectivo. Entonces no se va a revelar ni en el aumento de activos, o sea, en inversión, ni se va a revelar en la parte de financiamiento. Donde entonces lo voy a informar como una nota al pie del estado de flujos de efectivo. Entonces ven que no es solamente tomar una hoja de Excel, y eso yo siempre lo he discutido con los que les encanta Excel. Sí puede salir las variaciones que saquen ustedes entre el estado de situación a diciembre y el estado de julio, pueden salir variaciones y pueden cuadrar un flujo, pero está mal, porque no cumple con el alcance del objetivo de este estado, que es revelar los flujos del efectivo y revelar las partidas que no son monetarias y los gastos que no son monetarios, también revelarlos dentro del estado de flujos. Vamos a ver los comentarios. Nos dice Marielos, las inversiones y los otros pasivos que no necesariamente tienen movimientos de efectivos, solo son eventualmente, sí, los que son actividades que no requieren efectivo, que ustedes estén seguros que no hubo efectivo porque ya hicieron la investigación en la empresa, todas esas partidas no se revelan de manera doble partida y se revelan dentro de una nota debajo del estado de flujos de efectivo, al pie. No quiere decir que yo voy a crear una nota aparte, no, es al pie del estado de flujos de efectivo. Realmente lo que buscamos nosotros al momento de conciliar, obviamente, es revelar todas las partidas operativas de inversión y de financiamiento para tener una respuesta qué pasó con el efectivo de la empresa. ¿Se usó nada más en la parte operacional? ¿Se usó para generar inversión? ¿O mi empresa fue financiada no por la parte operativa, sino por la parte de terceros, por préstamos o por aportes de capital? Entonces un flujo nos puede decir mucho cómo está trabajando la administración de una empresa, o si realmente los socios saben que la empresa tiene problemas, no quiere que se pierda y están aporte y aporte para que la empresa salga a flote. Entonces es aprender a crearlos y aprender a también a leerlos, como decimos nosotros, ¿verdad? Ya como para entrar a conclusiones. Para entrar en conclusiones, como dice Marquitos, ya lo estoy entendiendo un poco mejor. Es practicar, compañeros. Todas las empresas son diferentes, todas las situaciones en las empresas son diferentes y los estados de flujo de efectivos van a salir igual. O sea, no hay una fórmula exacta para que me dé un flujo. Yo tengo que analizar la empresa, ver si va en nota, si va en operación, inversión o financiamiento. Un ejemplo que yo siempre pongo es las asociaciones solidaristas. Los intereses por pagar, los ingresos por intereses, para ellos son operacional. Para una empresa comercial no es operacional, es partidas de financiamiento
¿Por qué razón? Porque no se dedican al prestar dinero, no se dedican a invertir, sino que se dedican a la parte de generar comercio. Entonces, el estado de flujos, tanto las partidas de inversión, financiamiento, operativo, se van a adecuar a la naturaleza de las entidades que estamos trabajando. Entonces, contadores tenemos que saber quién es nuestra empresa. Datos importantes que quiero que hoy nos quede ya en estos 5 minutos, y les recuerdo a los que se conectaron tarde que vamos a rifar un libro. Entonces, todos los que han puesto comentarios, todos los que han participado, entonces entran en la rifa y los damos, si Dios quiere, la próxima semana. Datos importantes de la equivalencia efectivo. Tenemos que estar seguros qué forma parte de esta equivalencia, porque va a ser con el monto que va a cerrar nuestro flujo de efectivo. Recordemos que necesitamos el saldo inicial, el saldo final de efectivo y analizar la variación. Tenemos que tener estados financieros comparables, como lo dice la norma en su marco conceptual. Deben de ser comparables para yo también determinar y presentarlos en mi información financiera. Mi estado de resultados integral también debe ir de la mano, y todos los hechos que yo necesito para la creación del mismo. Análisis de cada una de las cuentas contables. Recordemos que tenemos dos métodos, el de las T y el de la hoja de trabajo. Ahí ustedes van a, como dicen, desmenuzar cada una de las cuentas contables que conforman las variaciones para determinar cómo las vamos a colocar en el flujo, si va o va con nota explicativa. Partidas que no requieren efectivo. Este es un punto que lo quise traer para recordarles que estamos hablando de estados de flujos de efectivo. Todo lo que son depreciaciones, ventas o pérdidas de activos, todo lo que es amortizaciones, va en la parte que no requiere efectivo. Pero cuando ya hablamos de actividades de cuentas contables de situación que me aumente o disminuye por movimientos que no requieren efectivo, como en el caso de aportes en especie, va en nota. Otro punto que nos da la norma es la parte de los intereses y los impuestos, ya sea intereses ganados o gastos por intereses, impuestos sobre la renta, impuestos diferidos. Todo debe revelarse en el estado de flujos de efectivo. Intereses, recordemos que son tips, no es como elaborar un flujo, ¿verdad? Son tips de análisis del flujo. Va a ir dentro de partidas no monetarias los intereses de manera positiva si son gastos, si son ingresos negativos, y tienen una contrapartida dentro del estado de flujos de efectivo. Si estamos hablando de gastos, de intereses, van en partidas que no requieren efectivo, y en financiamiento, si la política así lo indica, de manera restando, o en la operación de manera restando. Eso, la norma lo deja muy abierto, la revelación. Entonces ustedes van a encontrar flujos con intereses pagados en financiamiento y en operación. Igual en la parte de impuestos. Es muy permisivo. Entonces lo importante es que se revele dentro del flujo y que se muestre de una manera correcta. Otro punto también que quiero que queden en las conclusiones es la conversión de estados financieros. Como les comentaba temprano, tenemos que hacer conversión de estados financieros NIC 21 si estamos con una moneda funcional y queremos funcionar el colón y queremos hacer estados financieros con una moneda de presentación del dólar. Hay que aplicar la NIC 21 y tengo que aplicar estados financieros en moneda diferente, y me va a generar efectos. ¿Dónde van esos efectos de la conversión de la NIC 21? En partidas que no requieren efectivo. Ahí es donde van a revelar el efecto de la conversión, que obviamente es un efecto de diferencial cambiario. Entonces, esos son los tips a nivel general. Lo que les quería compartir, obviamente en 40 minutos no vamos a ver todo, pero sí quería decirles es que el estado de flujos de efectivo es un reto que se aprende haciendo, y que si no tienen los 3 elementos que hablamos, los estados de situación comparativos, resultado integral, la información que necesiten y el método para poderlo realizar, va a ser simplemente fórmulas de Excel que al final les cierra. Entonces creo que tenemos que preocuparnos porque los estados financieros realmente sean para toma de decisiones y para poderlo realizar.
Entonces, muchísimas gracias. De mi parte fue un gusto compartir hoy con ustedes y yo, hoy sin invitado. Fue toda una experiencia. Muchísimas gracias a todos los que participaron hoy. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con un tema diferente y relacionado con la parte contable. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a Roberto, Alejandro, Juan Carlos Morales, a todos los que hasta de Venezuela tuvimos hoy. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Somos Experiencia Contable.